esta operación multagencial liderada por la DEA con nuestros estados locales, partners tribales y federales. Destacó a una de las mayores y más peligrosas organizaciones de tráfico de drogas y terroristas extranjeros en nuestro país. Las 8:47 am, Washington, D.C. 2 toneladas de fentanilo y heroína, $11.6 millones. 670 funcionarios gubernamentales comprometidos. Esta es la mayor infiltración de carteles en la historia del gobierno estadounidense. Permítanme mostrarles. Agentes del FBI y DEA allanaron la oficina privada de un senador estadounidense, descubriendo grandes cantidades de fentanilo, heroína y millones en efectivo. A las 8:47 am en Washington, D.C., el pasillo fuera de la Cámara del Senado se suponía el lugar más inexpugnable del gobierno estadounidense. El senador Mark Saleh, ajustando su corbata, caminaba hacia las puertas dobles. Las luces superiores parpadearon intensamente, como si el edificio emitiera una advertencia. Una fracción de segundo después, el silencioso pasillo de mármol estalló en caos. Equipos tácticos del FBI irrumpieron con la fuerza de un asalto de campo de batalla. Armas en alto, formaciones cerradas, voces retumbando como disparos. Un empleado gritó. La policía del Capitolio se paralizó. Ale retrocedió tambaleándose antes de que los agentes lo golpearan contra la pared. Con la fría precisión de las redadas en superlabores de fentanilo en el suroeste, su oficina contaba el resto de la historia. En la sala 312, se abrió un armario de acero. Lo que salió no debía estar cerca del Senado de Estados Unidos. Bricks de fentanilo empaquetados para distribución masiva. Montones de heroína con sellos de carteles y $11.6 millones en efectivo. Luego estaban los documentos, memorandos clasificados, códigos de ruta, autorizaciones de transporte, no señales de debilidad, señales de mando. El Senado no fue violado por extraños, fue violado desde dentro. Si esto te sorprende, dice abajo. La redada en el Capitolio no fue un accidente. Fue el golpe final de una guerra silenciosa que duró 14 meses. Solo 9 funcionarios federales conocían la verdad. Una serie de envíos de prioridad de seguridad nacional, con la firma del senador Mark Saleh, atravesaron las puertas federales, moviéndose sin tocar de Arizona a Nuevo México a Illinois. Lo que el público creía eran convoyes de suministros militares eran, en realidad, la columna vertebral de una máquina de narcotráfico de $14.7 mil millones, protegidos por códigos de autorización gubernamental. Aprendimos que los involucrados en el narcotráfico de esta organización, el sindicato de Meridian, comenzó 2 décadas atrás, forjados de ex represores de Sinaloa, gunrunners balcánicos y asesores militares renegados expulsados por crímenes de guerra. Su brutalidad era legendaria. 216 desapariciones vinculadas a la construcción de túneles bajo las arenas de Sonora. Casas seguras con puertas de explosión y incineradores químicos que eliminaban cuerpos en menos de 11 minutos. Grabaciones de tortura para controlar a funcionarios corruptos. Un masacre de venganza, en 2019, que dejó 22 muertos. Detrás de las cámaras y discursos, Ale no estaba alineado con el sindicato. Él construyó su expansión en América. 8 años de registros desvelaron una operación a gran escala, 19 túneles subterráneos para transporte de alto volumen, 62 camiones de grado militar registrados a falsos contratistas, equipos de corredores con radios encriptados, equipo de visión nocturna, rifles militares X, bombas de fentanilo ocultas en cajas de armas con control de clima dentro de las comunicaciones del cartel. La ruta se llamaba el Corredor de Hierro, una autopista en la sombra para introducir drogas y armas en ciudades estadounidenses sin dejar rastro. Cada vez que la DEA intentó intervenir, una autorización apareció en sus pantallas, ALE 17, aprobación instantánea al público. Marcus Giambali era un campeón de seguridad nacional. En realidad, él dirigía la línea de narcotráfico más protegida jamás construida dentro del gobierno estadounidense. Haz clic así, para que esta verdad llegue a más personas que aún creen que la corrupción solo proviene de fuera. Agentes federales sabían que Mark Saleh era la cabeza de la serpiente, pero nadie, ni siquiera los comandantes tácticos más experimentados, esperaban lo que sucedió la mañana de su arresto. Al momento en que las huellas dactilares de Ale llegaron a la custodia federal, se activó la segunda fase de la operación. Operación Fractura, el mayor ataque doméstico coordinado desde el 9/11 partes, en 14 estados. 3.200 agentes federales se equiparon en hangares sin marcas, almacenes y estructuras de estacionamiento, sin insignias, sin filtraciones a la prensa, sin advertencias. Cada minuto perdido ponía en riesgo contraataques del cartel o la destrucción de pruebas. El sindicato de Mérida no era una pandilla callejera, era un imperio militarizado de narcotráfico con ex soldados, vehículos blindados, radios encriptados y guardias perimetrales preparados para matar sin dudar. La primera batalla estalló fuera de El Paso, cerca del borde del desierto, donde los túneles subterráneos de Ale emergieron. Los rotores de helicóptero cortaron el aire frío mientras el HRT y los alguaciles de EIU invadieron un fuerte complejo disfrazado de depósito de camiones.
6 drones marcaron a 16 guardias armados en patrulla, tejas y pasarelas. Al estallar los flashbangs, El compuesto estalló, balas impactaron en contenedores de acero. un guardia disparó desde un andamio elevado, pero un disparo preciso lo derribó antes de que pudiera recargar. Unidades tácticas avanzaron, escudos en alto, forzando la puerta del almacén principal. En su interior, hallaron cajas con fusiles militares de alto calibre. Silenciadores y tambores de fentanilo sellados con el emblema de Meridian. Se desató un tiroteo cerca de la escalera que conduce al túnel subterráneo. Los pistoleros del cartel intentaron controlar el punto de bloqueo, pero fueron superados en menos de 6 minutos. A las 5:21 am, el segundo frente estalló en Phoenix, un laboratorio de conversión, disfrazado como un taller de autopartes. Procesaba polvo de fentanilo crudo en pastillas con mezcladoras industriales. Cuando los agentes rompieron la pared trasera, nubes blancas se elevaron, mezclándose con el estruendo de los rifles. Equipos K9 persiguieron a 2 operadores por una fila de tanques químicos. Un sospechoso intentó incendiar un tambor de químicos precursores para provocar una explosión que destruyera todo el laboratorio, pero los agentes lo detuvieron antes de que el detonador alcanzara su objetivo. La confrontación más grande ocurrió horas después en el norte de Georgia, donde el sindicato operaba su principal centro logístico, un laberinto de remolques de carga alineados alrededor de una falsa empresa de fabricación. Mientras los vehículos federales se acercaban, los camiones del cártel intentaron escapar a gran velocidad por la puerta este. Agentes desplegaron sistemas de espinas que destrozaron los neumáticos, haciendo que 2 camiones se salieran de control y caeran en un arroyo. El fuego cruzado resonó entre las vías metálicas. Gritos, botas golpeando el pavimento, el silbido de granadas de gas rodando bajo los remolques. Drones térmicos detectaron a individuos ocultos en unidades refrigeradas. 2 fueron hallados bajo montones de frutas congeladas, sujetando rifles congelados por el frío. A las 8:03 de la mañana, la batalla terminó. Lo que quedó fue impresionante. Se incautaron 2.1 toneladas de fentanilo y heroína. Se recuperaron 412 armas, muchas de ellas de contratos de defensa de ALE, 380 millones en efectivo de oro, criptolibros, 143 operativos del cartel en custodia federal. El corredor de hierro, antes invisible, inmune, protegido por firmas senatoriales, se redujo a almacenes de humo, túneles colapsados y remolques vacíos. Por primera vez en 8 años, el sindicato Meridian no se movía. Estaba cayendo. Dime, ¿deberían todos los funcionarios vinculados a esta red enfrentar la sentencia máxima? Washington apenas procesaba el impacto del asalto al Capitolio cuando llegó la segunda ola, Esta vez, no en las calles ni en las bases de los carteles, sino en el corazón político de Estados Unidos. a media mañana. El Senado se sumergió en una crisis sin palabras. Un senador en funciones fue arrestado. Su imperio se desmoronó antes del amanecer. Y los pasillos fuera de la Cámara parecían menos un edificio gubernamental y más el piso de mando de un refugio de emergencia. Los teléfonos no paraban de sonar. Funcionarios susurraban en rincones. Ayudantes de prensa corrieron por pasillos con rostros desencolorados. Noche tras noche, un hombre aclamado como la voz de la seguridad nacional fue rediseñado por la evidencia en algo mucho más oscuro, el cerebro detrás de un cartel militarizado de drogas. A las 11:04 de la mañana, líderes de ambos partidos fueron llevados a una sala de conferencia segura. Las puertas se cerraron herméticamente durante 9 horas. Los legisladores más altos del país enfrentaron las mismas reuniones informativas que el FBI había estado organizando durante más de un año. Libros de contabilidad y chats cifrados, esquemas de túneles, manifiestos de armas y códigos de autorización que habían cruzado sin tocar las líneas estatales. La frase que resonó una y otra vez en la mesa fue simple. Esto provino del interior del Senado. Las olas políticas de choque fueron inmediatas. 19 asistentes de alto rango fueron detenidos para interrogatorios esa tarde. 3 fueron esposados en propiedad del Capitolio. Después de que los investigadores incautaron computadoras con donaciones de campaña que coincidían con fechas de envío de cárteles. Un director de comunicaciones en Chicago intentó borrar 6 años de correos electrónicos al publicarse la redada. Agentes federales lo detuvieron antes de llegar al ascensor. Por todo el país, funcionarios locales se apresuraron a distanciarse. Los gobernadores emitieron declaraciones en horas, todos insistiendo en estar profundamente perturbados y cooperando plenamente con la investigación. Los presentadores de televisión por mantener el ritmo con la aparición de nuevos nombres, miembros del Consejo Municipal, funcionarios de adquisiciones, asesores de transporte vinculados a la red de autorización de ALE de formas imposibles de explicar como coincidencia. Pero el momento más explosivo llegó cuando un memorando clasificado se filtró a 2 grandes medios de comunicación, escrito en letras limpias y en bloque. Decía: ALE garantiza el paso
No interfieras. Fue el equivalente político a una detonación. El memo no solo implicaba complicidad, implicaba reconocimiento, conocimiento de que los envíos eran autorizados sin problema. Conocimiento de que el senador que preside el Comité de Supervisión de Defensa también dirigía un corredor de narcotráfico y armas, lo suficientemente grande para abastecer a varias facciones criminales. La protesta comenzó por la tarde afuera de la capital. La multitud se congregó con pancartas que decían: ¿quién nos protege cuando el protector? Caen los años. ¿Y si el Senado se dobla? ¿Qué más se rompe? El aire vibraba con ira, desconcierto y algo más frío. Miedo a que las instituciones encargadas de proteger a la nación fueran más vulnerables de lo que se admitía. En salas cerradas, la maquinaria política funcionaba, se programaron audiencias éticas de emergencia. Los comités de recaudación de fondos se abrieron. Funcionarios de inteligencia pidieron acceso a años de informes clasificados de ALE para determinar qué información se manipuló o vendió. Por primera vez en la memoria moderna, Washington se vio obligado a enfrentar una verdad que consideraba impensable. El mayo era atentado a la seguridad nacional en una década no provino de fuera de las fronteras de Estados Unidos. Procedió de los pasillos de mármol de su propio Senado. Si has visto corrupción así en tu comunidad, hazme saber. Tu voz importa más de lo que crees. La tormenta política en Washington era solo la superficie. Bajo ello, sepultado por años de cuidadosas ilusiones, investigadores descubrían algo mucho más frío. Una podredumbre estructural diseñada con la precisión de una operación militar construida para sobrevivir a las elecciones. Auditorías y supervisión. La clave para entenderlo estaba en una única caja de evidencia extraída de la oficina del Capitolio de ALE a las 1:27 p.m. Un simple archivo sin marcas, atadas con grapas industriales. A los extraños, parecía un simple trámite legislativo, pero al abrirlo página por página, la fachada del Senado se derrumbó. Descubrieron el libro de Mérida. No era un simple libro de contabilidad, era el cerebro operativo de un imperio. Un mapa completo de puntos de acceso político, códigos así, de paquetos, rutas de transporte, planes de contingencia y nombres. Las páginas estaban organizadas con la disciplina de un ingeniero: fechas, ubicaciones, iniciales y firmas, instrucciones de ruta y sumas pagadas para mantener puertas abiertas. 77 funcionarios aparecieron en sus registros, no todos elegidos, no todos de alto nivel. Algunos eran el tipo de personal que América rara vez considera: un oficial de adquisiciones aprobando contratos federales de transporte, un coordinador logístico en el departamento de transporte, un inspector de seguridad regional, un assistant senior dans un subit comité del Senado, un analista de comunicaciones encargado de revisar imágenes de seguridad. Cada uno representaba una palanca, un pequeño mecanismo en la maquinaria gubernamental que se podía ajustar silenciosamente para permitir el paso de un envío, retrasar una inspección o desviar una investigación. Pero los nombres más impactantes estaban más profundos en el registro. 12 jefes de policía, 8 miembros del Consejo Municipal, 3 ex asesores militares vinculados a los comités de defensa de ALE. Juntos formaron una red de protección más sofisticada que cualquier modelo del FBI. No era soborno en el sentido tradicional, era integración. El sindicato entrelazado en el esqueleto de instituciones públicas. Los investigadores observaron algo aún más escalofriante. Por cada pago registrado, cada transferencia, con cada memorándum codificado, había una acción correspondiente. Un envío desviado, un punto de control eludido, se perdió un informe, se desactivó una cámara de tráfico, se emitió un código de autorización al sindicato Meridian. Aprendimos que las personas vinculadas a esta organización de tráfico de drogas. Las comunidades empezaron a sentir la verdad al surgir detalles en Chicago. Madres que habían enterrado, niños perdidos por sobredosis de fentanilo, vieron la firma de ALE en órdenes de liberación que permitieron las drogas en sus barrios. En Phoenix, oficiales que confiaban en las reuniones federales descubrieron que sus registros de persecución habían sido manipulados manualmente. Redimido no por errores, sino por supresión deliberada. En El Paso, activistas que sospechaban algo más grande, ahora vieron la prueba en blanco y negro. Los túneles, las rutas, los vehículos, la protección en todo el país. El dolor se endureció en ira y la ira en reconocimiento. Reconocimiento de que el fracaso no fue de un solo hombre, sino de una cadena de manos, cada uno ayudando a mover la rueda de una máquina envenenando a la nación. En una estrecha sala de evidencias, un analista susurró lo que todos pensaban, pero no querían decir en voz alta. ¿Puede un senador construir esto? ¿Qué más se ha construido donde no podemos ver? La pregunta resonó en agencias, casas de gobierno y salas de prensa, porque la traición registrada en el Ledger de Meridian no se midió en dólares, armas o envíos. Se midió en confianza. Y la confianza rota a nivel nacional no regresa en silencio. Al final de la semana, Estados Unidos era otro país. A pesar de lo que parecía, el edificio aún estaba en pie. La bandera seguía ondeando.
El Senado abría sus puertas cada mañana, pero bajo la apariencia de normalidad, algo fundamental se había fracturado. Marcus Alley no solo corrompió un sistema, demostró cómo el sistema podía ser fácilmente militarizado desde dentro. El colapso comenzó silenciosamente. Se ejecutaron cientos de órdenes federales en 23 jurisdicciones, congelando cuentas bancarias. Se apoderaron de servidores corporativos y bloquearon redes de transporte que, sin saberlo, facilitaban envíos para el sindicato meridiano. Para el viernes por la tarde, 641 cuentas financieras estaban bajo control federal, incluyendo tenencias offshore disfrazadas de fondos humanitarios, subsidios a la defensa y energéticos. El DOJ anunció la primera oleada de acusaciones. 184 personas, desde altos asesores hasta burócratas de nivel medio, fueron arrestadas. Ordinarios pero cruciales en el acceso. Su arresto causó ondas de choque en todas las agencias con una insignia en la puerta. Dentro de la capital, la atmósfera cambió de incredulidad a temor. Las oficinas del Senado, antes abarrotadas de empleados, ahora permanecían oscuras tras puertas selladas. El Comité de Ética se apresuró a convocar audiencias de emergencia. Funcionarios de inteligencia acudieron al antiguo espacio de trabajo clasificado de Alley, inspeccionando cada documento que había tocado, cada reunión informativa a la que había asistido, buscando indicios de que más pudo haber movido, mientras tanto distorsionado o vendido. La reacción del público se extendió más rápido que cualquier comunicado de prensa. En Chicago, manifestantes llenaron las calles frente al Tribunal Federal con pancartas que decían: ¿cuántas muertes firmó Alley? Si un senador crea un cartel, ¿quién protege la ley? Para algunas comunidades, el escándalo confirmó sus temores de años, que la destrucción en sus barrios no había sido al azar, había sido sancionado y autorizado, protegido por alguien con el poder de detenerlo. Y a pesar de todo, Marcus Alley permaneció en silencio mientras agentes lo escoltaban de la celda individual al juzgado federal para su primera audiencia. Reporteros gritaron su nombre, exigiendo respuestas. No levantó la mirada, no protestó. No hubo negación, sin indignación, sin declaración de inocencia, solo una mirada hacia abajo, como si finalmente reconociera el colapso del imperio detrás de él. Sin embargo, las consecuencias superaron a Alley. Los contratistas de defensa vieron auditadas sus cadenas de suministro. Cúputos de control fronterizos revisaron sus protocolos de autorización. Se suspendieron divisiones enteras del Departamento de Transporte a la espera de una revisión. Jueces en varios estados revocaron fallos pasados relacionados con casos corruptos. Escuelas, hospitales y organizaciones comunitarias relataron años de inexplicables demoras en subvenciones y programas de apoyo. Los retrasos ahora se asocian con funcionarios en el sueldo del sindicato, por primera vez en décadas. Los estadounidenses cuestionaron no lo que los criminales podían hacer, sino lo que el gobierno les había permitido hacer. Las reuniones federales calificaron a la Operación Fractura como un éxito, pero incluso en esas salas, los comandantes admitieron una verdad incómoda: desmantelar el sindicato de Meridian no reparó el sistema, simplemente mostró la profundidad de la herida. El informe final de esa noche contenía una frase que se repetiría en todo el país: las drogas no entran a una nación solo por las fronteras, llegaron a través del silencio de quienes debían proteger las puertas. Y ahora ese silencio finalmente se rompió. Al final, esta historia no es solo de un senador, un cártel o red criminal. Se trata de algo mucho más frágil: la confianza que depositamos en quienes juraron protegernos. Cuando la corrupción comienza desde adentro, no solo envenena instituciones, envenena familias y comunidades, generaciones enteras. Y la verdad más dura es esta: las mayores amenazas a una nación no siempre provienen de quienes cruzan la frontera. A veces, son los que tienen las llaves. Si la investigación de hoy nos enseñó algo, el silencio no es protección. El silencio es permiso. Y cuando las buenas personas se quedan calladas, las peores personas al volante. ¿Cuál parte de este caso te sorprendió más? Dime en los comentarios, tu voz importa más de lo que crees, y si quieres el próximo capítulo, dale me gusta, dale like, para que esta verdad llegue a más personas que necesitan oírla.